con nosotros. Mi nombre es Manuel Basel, soy miembro de la Fundación Liberar y de vuelta, repito, les damos la bienvenida a la Casa de la Libertad, que es la nueva sede de la Fundación Liberar. En este momento, para hacer la presentación del libro de Rogelio López Guillemén, ya voy a ahondarnos un poquito más, pero como no sé si ustedes pudieron ver el spot que estuvimos enviando en las redes, básicamente tratamos de plantear la problemática del sistema educativo actual. Decimos que por ahí estamos fingiendo demencia, pensando que lo podemos corregir o mejorar al sistema educativo con parches, cuando está a la vista que los jóvenes que emergen de las nuevas generaciones cada vez surgen, según muchos estudios que tenemos, y creo que ustedes mismos nos pueden confirmar, sin pensamiento crítico de las escuelas, sin rumbo, sin disciplina, y según también otros estudios que están a la vista, hay varios papers, en algunos casos hasta con menor coeficiente intelectual, cuando tendría que uno suponer que sería exactamente lo contrario. Es un tema realmente bastante riesgoso para nuestra sociedad, este tema educativo, porque básicamente nuestra sociedad está basada en el conocimiento, ¿no? En ciencia y tecnología. Por lo tanto, es fundamental que esta sociedad basada en ciencia y tecnología esté en manos de personas que sepan, que tengan las competencias adecuadas para vivir en estas condiciones. Como decía Carl Sagan, si nosotros tenemos una sociedad basada en ciencia y tecnología con personas ignorantes o sin las competencias adecuadas, puede generar una mezcla combustible que puede desencadenar una explosión en nuestra propia cara. Así que bueno, el Roger, nosotros le decimos con cariño, ha hecho este libro que verdaderamente estamos todos ansiosos por leerlo. Es básicamente una revolución educativa lo que plantea, es una hoja de ruta para transformar por completo y repensar de cero el sistema educativo. Así que lo voy a presentar a Roger. Roger es médico, docente, investigador, además de su gran labor médica, profesional y académica, se ha dedicado a escribir varios libros, por ejemplo, El imperio de la decadencia argentina, La rebelión de los mansos, Cada uno de nosotros, y ahora tenemos el honor de que presente Borrón y Cuenta Nueva. Es una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo y es un honor que también forme parte de nuestra fundación. Y por el otro lado, ahora sí le voy a presentar a quien sí sabe hablar y que va a hacer la moderación y la presentación del evento, que es a Alberto Beto Beltrán, que no hace falta mucha más presentación, es un periodista súper reconocido de la provincia de Córdoba, tanto de los medios de radio, de televisión, y no solo eso, sino también tuvo una participación en política el año 2019 con el partido Avancemos Córdoba en Valores, en el 2019 como candidato a gobernador. Así que Beto, muchísimas gracias por venir, realmente es un privilegio para nosotros. Y termino diciendo una última cosita, este evento está siendo transmitido en vivo y directo por YouTube, así que a todos aquellos que nos están acompañando desde sus dispositivos, nosotros vamos a estar atentos al chat, así que los invitamos a participar activamente, donde pueden dejar sus comentarios, consultas, que las intentaremos abordar con Roger y Beto al final del evento. Así que bueno, muchísimas gracias. Beto, te dejo ahí tenés el micrófono, y después cualquier cosita yo voy a estar con este micrófono para hacer un intercambio al final del evento si tenemos tiempo. Muchas gracias. Bueno, qué gusto. ¿Parece que está apagado este? Hola. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Me había invitado para presentar el libro, que ya tenía un presentador yo. Me parece bárbaro. Hace 15 días, lo veo a Prudencio que está allí, hacía rato que no lo veía, y estoy charlando un ratito con él. Hace 15 días presentamos el libro de Belgrano de Tito Domina, en la capilla histórica de la estancia jesuítica de Colonia Carolla. Había mucha gente, hacía mucho frío también, y había mucha gente también. Y hoy hay mucha gente acá y hace mucho frío. ¿No se escucha bien? A ver si pueden mejorar un poquitito. ¿Se escucha mejor así? Vamos sin micrófono. Tenerlo cerca, aunque no salga. Ah, bien. Bueno, decía que había mucha gente también y hoy hay mucha gente, y con este frío es muy bueno. Hace poquito tiempo en Córdoba, además, vivimos la Noche de las Lecturas, organizado por la Agencia Córdoba Cultura. Y son estas políticas públicas que hay que acompañar, porque hubo 6.370 instituciones
que participaron de la Noche de las Lecturas, en toda la provincia de Córdoba. Y cuando uno dice, pucha, parece que todo está perdido, hay gente que lee todavía, y esto es muy importante. Y hay gente que sigue sembrando la semilla de la lectura, y esto es muy importante. Por una de las palabras clave, justamente, que me parece que utiliza el autor, Rogelio, en el libro que seguramente van a leer con mucha atención, es un libro que te lo comes 4 horas de lectura tranquila, porque es meduloso, hay muy poquitas citas, o sea que hay mucho laburo en el libro, y en épocas de fanatismo, como las que vivimos, donde parece que todo lo que viene hay que copiarlo y pegarlo, es más fácil, ¿no? Es más fácil que pensar. Yo me imagino los grandes filósofos de la historia que pensarán de la actualidad, ¿no? Cuando se sentaban y empezaban, bueno, lo citás en el libro también, a pensar cada una de las acciones y de las cosas que pasaban en este mundo, cuando hoy lo damos por hecho porque salió en Twitter. Lo copiamos, lo pegamos y lo mandamos, y total. En épocas de fanatismo, que haya personas que con pasión, yo creo que el fanatismo es una deformación absoluta de la pasión, justamente, ¿no? Que con pasión estudien y presenten un libro sobre un tema tan meduloso y tan importante como la educación en la República Argentina, creo que es importante. Cuando lo presenté a Tito, a eso quería referirme hace 15 días, lo presenté y dije también, hablé de su acción política. Fue candidato a intendente, fue diputado nacional, fue presidente de bancos, instituciones públicas. Y dijo, obvia esa parte, delante de toda la gente. A mí no me gusta obviar esa parte, porque yo siendo periodista, fui primero candidato a diputado nacional por un partido muy chiquitito que se llama Primero la Gente, y después nos quedamos lamentablemente sin ese sello y decidí ir como candidato a legislador. Para ello en Córdoba tenés que ser candidato a gobernador necesariamente si querés ser legislador, ¿no? Porque si vas solamente en el segundo casillero de la boleta única, obviamente no tenés ninguna chance, es difícil igual. Pero bueno, sacamos 52.500 votos y proponíamos justamente cosas como estas que plantea Rogelio en el libro. Me sentí muy identificado con tu libro, Rogelio. Y creo que hay que participar de esta manera y hacer aportes de esta manera, porque estoy de acuerdo hasta con el título del libro. Nosotros en el año 2019 proponíamos borrón y cuenta nueva de todo, nuevo contrato social. Fracasamos, muchachos. Las cosas estaban muy mal. La gente descreía de la política, y la política es la única herramienta que tenemos para transformar. Y descreía de la política porque habíamos tenido una clase dirigente en general que claramente no había estado a la altura de las circunstancias. Y cuando hablo de la clase dirigente, hablo de todos, de la clase sindical, de la clase dirigente deportiva, de la empresarial y por supuesto también de la política. Habíamos fracasado. Bueno, algunos años después, 6 años, 5, 4 años después, apareció alguien que terminó siendo presidente de la Nación, habiendo participado en algunos paneles televisivos y haciéndose conocido a través de las redes sociales, diciendo prácticamente esto también, ¿no? Bueno, muchachos, fracasamos, hay que empezar, hay que barajar y dar de nuevo. Por eso creo que es muy importante este aporte. En las primeras 60 páginas hay una descripción muy medulosa, con mucha investigación, y que son muy necesarias para comprender el libro, porque habla de las distintas generaciones y cómo se veían reflejadas en las sociedades de cada uno de los momentos desde el año 20, en el siglo pasado, en el siglo XX, hasta la actualidad. Y vemos cómo los cambios se van acelerando, casi a tiempos ultrasónicos hoy, ¿no? Porque yo cuando entré lo primero que vi y dije, vi el teléfono ahí y dije, mamita, pensar que ese era el último modelo de Telecom. Eso era el último modelo. Este vino después del naranja, que donde metíamos la ficha y esperamos que esté pinchado para poder comunicarnos, porque si no estaba pinchado éramos estudiantes y no teníamos guita para comunicarnos, ¿no? Bueno, este quedó acá casi como un recuerdo de lo analógico, ¿no? De aquella cosa distinta, tan distinta a la que estamos viviendo. Hace 45 días estuvo de visita en la provincia de Córdoba una joven de 45 años
de origen coreano que se llama Rebecca Wang. No sé si algunos leyó algo de Rebecca Wang, vio algo de Rebecca Wang o de su paso por Córdoba. Hizo varias actividades, dos de ellas fue reunirse con empresarios cordobeses. Rebecca Wang fue 2 veces elegida a nivel mundial joven sobresaliente en el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial, a los 25 y a los 35 años. Única mujer de los 10. Los otros 9, en ambos casos, fueron varones. Obviamente es un producto de Silicon Valley, viene de Estados Unidos, habla perfecto el castellano porque su padre diplomático, ella es nacida en Seúl, estuvo en Buenos Aires y ella estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, toda la secundaria, y habla perfecto el castellano. Bueno, la llevamos al norte de Córdoba, porque ella decía que el nuevo lujo y el turismo dentro de muy poco tiempo va a encontrar en las experiencias inmersivas, en esto de poder tocar, de poder ver, de poder hacer pastelitos con una señora que hace pastelitos en Tulumba, ordeñar una cabra, hacer queso de cabra y todas estas cosas, va a haber como una vuelta a las raíces, ¿no? Y decía algo que a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que ha hecho miles de millones de dólares haciendo plataformas de inteligencia artificial. Dijo, creo que ha llegado la hora de ponerle un límite ético a la inteligencia artificial. Y hoy es una militante de ese límite. Tiene empresas cosméticas, en fin, una persona a la que le va muy bien en la vida. Y ya viéndolo preocupada inclusive por sus hijos. Y esto tiene mucho que ver también con lo que describe Rogelio en su libro, por el juicio crítico que hemos perdido absolutamente. No solamente los chicos han perdido esa capacidad de tener juicio crítico a través de la educación en la República Argentina, sino que todos estamos perdiendo juicio crítico, porque todos tenemos mayor o menor dependencia hoy de nuestro smartphone. Me pasa a mí, que soy periodista y salgo de Villa Allende, paso el peaje, busco el teléfono, no lo tengo, vuelvo, paso el peaje, me voy a mi casa, agarro, porque me veo desnudo realmente si me voy a afrontar todo un día a Córdoba Capital si no tengo el teléfono. De algo me voy a perder. No nos vamos a encontrar. Antes nos encontrábamos, muchachos, de alguna manera, aunque sea en ese pinchado, pero nos encontrábamos de alguna manera. Hoy la dependencia es muy grande. Entonces Rogelio plantea en el libro muy inteligentemente que ese límite lo tenemos que poner de alguna manera nosotros. Ahora, ¿estamos preparados para poner ese límite? ¿Somos todos conscientes de lo que esto significa? ¿Están preparados los docentes para afrontar este desafío? ¿O el sistema educativo argentino es parche sobre parche? Veamos de qué manera. Miren, yo ejerciendo el periodismo desde hace 37 años, creo que he discutido política educativa en 2 o 3 oportunidades. Ahora, la discusión sobre la paritaria docente la he discutido 150. Es como que todo pasa por allí, ¿no? Y no necesariamente un mejor salario para el docente va a significar un buen programa educativo o una buena educación para nuestros chicos. No digo que no haya que pagarle bien a los docentes, todo lo contrario. Obviamente que yo me miro más en el espejo de los países escandinavos, donde los mejores promedios de los colegios de educación media son los que tienen la posibilidad de estudiar un doctorado para ser educadores. Y es muy distinto a lo que ocurre en la Argentina, a donde, bueno, tratemos de zafar algo corto y estudia maestra. Esto ocurre en Argentina, y hay que decirlo sin eufemismos. Es lo que pasa. Yo trabajo mucho en el norte cordobés, en el área de cultura. Y en el área de cultura todos tratan, capacitamos gente para la hotelería, capacitamos gente para que haya una buena atención al turista, etcétera, etcétera, pero todos tienen una desesperación por rendir para ser policías. Porque el policía cobra en promedio 5 o 6 veces lo que cobra cualquier empleado en el norte de Córdoba. En el norte de Córdoba, señores, un empleado municipal en Villa de Tulumba, en Río Seco, cobra 200.000 pesos por mes. Ese es el salario de un empleado municipal.
Está muy alejado de los planteos que hace Rubén Daniel aquí en Córdoba Capital con un sueldo promedio de 3 millones de pesos. No digo que esté bien ni que esté mal, digo que es lo que ocurre. Entonces, esta realidad es, obviamente, que los chicos de las familias cuyos padres trabajan y ganan 200.000 pesos tienen menos posibilidades inclusive de tener acceso a todas las herramientas que hoy tenemos para la educación. El smartphone es una herramienta espectacular y puede ser un arma letal. No creo que nadie cuando agarra un smartphone piense en quién es el que digita y el que elabora las plataformas por las que nosotros navegamos en nuestros teléfonos inteligentes y cuáles son los fines que persigue. Hoy es muy fácil, sin juicio crítico, bajar línea. Y me parece que ese es un desafío muy bueno que lo plantea en la segunda parte del libro Rogelio López Guillemén, a quien felicito, porque me parece que es un gran libro el que estás presentando. Y creo que es un aporte fundamental para que haya un cambio en la educación por el bien de nuestros chicos y de las nuevas generaciones. Ojalá la clase dirigente, que no ha estado a la altura de la circunstancia en general en la República Argentina, entienda, como entiende el autor, como entiendo, como sé que entiende Prudencio, como sé que produce el doctor Cunio que está allá, que la educación es la llave, es la gran herramienta para la transformación. Hay países muy pequeñitos y que tienen el 3% de los recursos naturales que tiene la República Argentina, que son potencia mundial, porque apostaron a la educación. En Suecia, hoy, volvieron al libro. A la mañana el libro, a la tarde la compu. Antes era 100% la compu. Chau lectura, volvamos al libro. Y el Estado empezó nuevamente a hacer nuevas ediciones de los libros de texto. Y vuelven al libro. Investiguen, vean, busquen. Es muy fácil hoy con la IA buscar en el teléfono. Me da todo servido. Te felicito por el libro, Rogelio, creo que es un muy buen aporte y bueno, los dejo con el autor para que nos hable un poquito de esto que le tiene que haber llevado mucho tiempo, porque créanme, hay mucha investigación, está muy bien escrito y es un libro que cuando empezás a leerlo no puedes dejar de leerlo. En 4 o 5 horas se van a comer el libro. Felicitaciones, Rogelio. Rogelio López Guillemén. Ahí para ver. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por venir. Es un gusto tenerlo al Beto también. Al Beto lo conozco cuando lo trajimos a Alberto, lo traje por primera vez a Alberto Venegas Lynch, hará unos 15 años o 20 años. Yo estaba en Radio Sucesos y bueno, el Beto tuvo la deferencia de venir a hacer la presentación en ese momento. Después... Universidad Católica de Córdoba, exactamente. Después me presentó en 3 de mis otros 4 libros, de los 5 hay uno que lo presentó el Vichy Brizuela, y los otros 4, en 3 me presentó él, en uno no me presentó porque estaba de viaje, pero si no, lo tengo alquilado. Una persona absolutamente dedicada y con ganas y totalmente... No desinteresado, porque desinteresado es que no tiene interés, y sí tiene interés, pero no tiene un interés avaro, tiene un interés genuino, filantrópico, que vale la pena aplaudirlo porque es lo que hay que hacer y lo que intento que todo el mundo haga, ¿no? Vamos a ver un poquito entonces el libro, voy a intentar ir más o menos rapidito, no me gusta hacerlo con PowerPoint, pero si no nos vamos a perder. Y la idea es que después charlemos, que es la parte más rica de todo esto. Este libro nace de mi trabajo de tesis para el profesorado. Borrón y cuenta nueva, Educación y Generación Z. Educación y Generación Z era el título de mi presentación y yo no le había puesto mi nombre. ¿Por qué? Porque a los chicos ahora no les importa que uno sea doctor en, médico en, importa lo que le pueda uno ofrecer. El resto no les importan los títulos.
Vamos a ir con algunas frases que explican mucho mejor de lo que yo puedo explicar, de algunos tipos poco conocidos, ya van a ver, que sintetizan tanto que es un desperdicio no darlas. Y esta es una de ellas. Enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Y uno ve esto y dice, esto es Ausubel, es algunos de los pedagogos famosos. Y si vemos, no, un muchacho Aristóteles dijo eso. O sea, no hay nada nuevo inventado. Todo esto que habla el posmodernismo o las teorías constructivistas de la educación, tiene 2500 años. Seguimos. Otra frase conocida, muy buena, es: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. ¿De quién es esta frase? De Albert Einstein. ¿Qué tiene de importante esto? Que ya entiende de que no somos dueños del conocimiento, sino que tenemos que buscar las herramientas para poder hacer que accedan al conocimiento de la gente. Y hoy, más que nunca, ya lo veía Einstein, vamos mucho más acelerado en ese tema. Una frase más: el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Dos grandes desafíos. Primero, generar este amor y estima por el conocimiento. El amor por el saber hoy se ha perdido mal. Uno le dice a los chicos algo y agarra el celular, total, lo busco y lo encuentro acá. Pero el placer de saberlo, de entenderlo, es algo que está perdido. Y otra cosa perdida es el título de maestro. Uno habla con los maestros y dicen: yo soy docente, o soy profesor, o soy educador. Le tienen miedo o vergüenza de decir ser maestro, y no hay cosa más grande que ser maestro. Las grandes mentes de la historia han sido maestros. Un docente es el que sabe, el que enseña. Eso es un docente, etimológicamente. En cambio, un maestro es el que sabe más acerca de un tema y guía y orienta. Y eso es lo que necesitamos. Gente que guíe y oriente, no que transmita. Bueno, esta frase, John Locke, pensador liberal de hace casi 200 años. Bueno, esto lo vimos, seguí. Esta diapositiva la puse en el trabajo cuando lo presenté. Tenemos las generaciones, ¿sí? Los baby boomers, generación X, generación Y, generación Z. Ese trabajo lo hice hace 15, 20 años, así que tuve que cambiar la diapositiva porque ahora tenemos un integrante más en la familia. Tenemos el baby boomer, X, Y, Z y lo que yo me gusta llamar la generación IA. Creo que es lo que tenemos ahora y que están haciendo, la generación IA. Los baby boomers del 45 al 60 son números más o menos para tener una idea, no son exactos. Generación X del 60 al 80, del cual pertenecemos, Y del 80 al 95, Z del 95 al 2000 y la generación IA, que sería de ahora. Quienes pertenecemos a la generación X, de los cuales somos varios de los que estamos por acá, tenemos una particularidad única, porque nosotros vivimos esta generación mecánica, nosotros somos de una generación electrónica, luego vino una generación digital y una generación conectiva. Entonces tenemos, todo esto lo hemos pasado. Hemos aprendido a escribir en las máquinas de escribir así, rompiéndonos los dedos, ¿sí? En las Olivetti o en las Remington, esas marrones, y ahora le dictamos para que escriba directamente al celular. Y todo eso lo hemos vivido nosotros. Imprimir era con esa máquina de escribir. Hoy se imprime a distancia desde el celular en una impresora color o impresoras 3D. O sea, hemos pasado de escribir en esas máquinas totalmente mecánicas a poder imprimir 3D. En una vida. No en una vida, en 30 años. Seguimos. Vamos a ir desmenuzando un poquito el tema, porque como dijo el Beto, hay que entender un poquito el contexto para saber dónde estamos parados y por qué estamos donde estamos. La familia.
núcleo central del problema de la educación. ¿Y qué tiene la familia? Ha ido cambiando las estructuras. Ambos padres trabajan. Antes, hace 60 años, generalmente uno de los padres se quedaba en la casa, el otro iba a trabajar. No importa si el hombre o la mujer, es irrelevante en el tema. ¿Cuál es el punto? Cuando había un padre en la casa, había un filtro interno que contenía a los chicos. Hoy el filtro ese se llama celular, porque se quedan con el celular, o la mujer que queda encargada de él, o algún jardín maternal y basta. Pero la posibilidad de haber a alguien, una primera instancia para los abogados, ¿cierto?, que decidía qué pasaba con sus conductas, hoy no está. Y eso es porque ambos padres están trabajando. Es entendible que es necesario, pero también hay que entender que eso trae aparejado un problema. Luego, los divorcios. Aumentaron el número de divorcios también exponencialmente. No hay problema que la gente se divorcie. El problema es que cuando se divorcian, empiezan a jugar malos roles de padres. Comienzan a ser padres buenos en vez de buenos padres, porque lo veo poco, no me quiero pelear, lo llevo una vez a comer algo, le hago regalos y cosas para que se sienta bien, y empiezan a relajarse las conductas, empiezan a relajarse las responsabilidades, y ese problema pasa, vuelvo a decir, no porque las parejas se separen, porque se pueden separar, sino porque también se separan de su función paternal, pierden el interés por hacer la patria potestad como debe ser. Familias atípicas, el padre se junta con otra mujer, se pelea, se vuelve a juntar con otra, la madre también, la madre se junta con otra mujer, el padre con otro padre, se arman desórdenes de una estructura que al mundo occidental le ha servido enormemente por más de 2000 años. Y eso también afecta al desarrollo de los chicos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Hijos huérfanos, que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, como me hago amigo de mi hijo se transforma en huérfano, pues no tiene más padre. Entonces, quiero quedar bien porque lo veo poco, porque quiero que acepte a mi nueva pareja y me transformo en che, vamos a hacer las cosas, y me trata como se le ocurre, como si fuese un chico más del colegio, o me reta, o no me come la comida porque no, y yo le dejo que no la coma. Entonces se transforman en chicos huérfanos. Y todo eso tiene que ver con la falta de autoridad que tenemos como padres, falta de autoridad que se transmite en otros espacios. Los docentes hoy no tienen autoridad sobre los alumnos, y los padres no respetan la autoridad del docente. O sea, si el docente lo reta al chico, viene el padre a retarlo al docente. Quienes tenemos 50 años, 60 años, si nos llegaban a retar en el colegio, ni se enteren en la casa, porque nos daban doble zurra. Entonces, mejor que no supieran de que teníamos eso, porque la autoridad del docente existía, la autoridad de la vecina existía, la autoridad de la policía, la autoridad de la iglesia. Yo siempre digo, estábamos rodeados, no había forma de portarse mal, a donde íbamos nos daban. Hoy no, hoy todo lo contrario. Seguimos con la próxima. Vamos a ver un poquito el contexto de esta generación Z. Era digital. En realidad la era digital pertenece a la generación Y, a la anterior. Después de eso, para la generación Z está la conectividad. Lo voy a hacer un ejemplo con los juegos. Antes decían que el chico está encerrado en la computadora todo el día jugando. Y era verdad, porque eran juegos cerrados. Lo instalaban, le ponían un disquete o un CD cuando era un poco más nuevo, y se jugaba con la computadora y punto. A lo sumo, si venía un amigo, jugaban entre dos. Hoy, la computadora es una puerta, no es un fin. O sea, se abre al mundo. El chico entra a jugar en la computadora, pero no está jugando en la computadora. Está jugando en el ciber y comparte con todo el mundo. Globalismo, que no es la globalización. El globalismo es la idea de un mundo único, de un mundo con una sola gobernanza. Lo hemos vivido con la pandemia, ¿sí? La ONU bajando directrices y la OMS para que hagamos las cosas como dicen que tienen que ser. Eso tiene un gran problema, que es que no tenemos a dónde escaparnos.
¿sí? Si uno, en la época que cada país tenía más potencia o más independencia, no le gustaba un país, se iba a otro. Ahora, si hay un gobierno internacional fuerte, o la tendencia a un gobierno internacional fuerte, no tenemos que ir a la Luna, no podemos ir a ningún otro país, a otro planeta. Entonces, eso es un problema y tiene relación directa con el posmodernismo. El posmodernismo es probablemente el cáncer más grande que hemos tenido, a mi parecer. Toda la idea del facilismo, la idea de los falsos derechos, la idea de la inmediatez, la idea de no tener propiedad. Hay una mujer que fue directiva de la ONU, que es la máxima que había dicho es: no tendrás privacidad, no tendrás nada y serás feliz. Y eso es lo que pretenden. Si ustedes se fijan, los chicos no piensan en ahorrar para comprarse la casa o el auto, no, a viajar, a disfrutar, a vivir. La privacidad la entregan, pero sin pensar la entregan. Suben fotos desde lo que almuerzan hasta con quién están. O sea, se pierde absolutamente la privacidad. Cuando una persona no tiene privacidad y no tiene propiedad, hay alguien que tiene la propiedad y alguien que tiene ese conocimiento de la privacidad. Ese es el dueño de esa persona que no tiene nada. Las familias disfuncionales, que es lo que hablamos recién, hace un ratito. ¿Sí? Falta de contención social. Esto que decía también, antes por donde íbamos nos atajaban, hoy no nos ataja nadie, los chicos van por cualquier lado, hacen la que sea. Los voy a traer a que tomen a mi casa porque prefiero que estén en mi casa tomando y no afuera. Antes no tomamos ni adentro ni afuera. Alguna vez hemos manejado con algún gradito de alcohol extra cuando hemos sido jóvenes. Vamos a confesar. Pero cuando uno le pasaba eso, por poco iba empujando el auto cuando volvía a su casa. Porque si llegaba a chocar cuando llegara a la casa, papá. Hoy no. Hoy van a cualquier velocidad, no les importa y los padres hasta lo disculpan. Todo eso, más la contención de que no, es un chico, lo perdonemos, lo pensemos, se pierde contención. Y si se pierde contención, se pierde responsabilidad. Vamos a ver algunos tips. No a los valores tradicionales. Valor de la inversión, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor del respeto, el valor del respeto a los mayores. Todo eso hoy está en falta. Y es un momento crítico muy importante porque todo eso afecta a las relaciones familiares, a las relaciones sociales y a las relaciones en la escuela. Como les decía, se respeta el conocimiento, no la autoridad. Por supuesto no son obedientes, si no respetan la autoridad no va a haber obediencia, así que hacen la que quieran. Son pragmáticos los chicos, van a la efectividad de lo que necesitan en el momento y no les importa otra cosa. Entonces, tengo que cambiar el cuerito de la canilla, se fijan en YouTube, está muy bien, pero ni siquiera son capaces de entender cómo funciona, por qué es, aprenderlo y el día de mañana volver a hacerlo sin tener que volver a buscarlo. No, busco, resuelvo, sigo y ya veo qué pasa después. Lo dije con un ejemplo muy chiquito, pero pénsenlo en historia, en las materias, en matemáticas. Le preguntan a la computadora cuánto es 5 por 5, 25, listo, ya está. Decir, bueno, apréndetelo. No existe eso. La inmediatez y no inversión, les digo la generación clic, porque es como las computadoras, hace clic y arranca. Y no entienden que ese clic tiene una inversión de muchas personas atrás. Y esa inversión no solo es en lo material, también es en lo intelectual y en lo académico. Y dije intelectual y académico, que son dos cosas distintas. Entonces hay que pensar que hay que volver a entender que la inversión es imprescindible y la inmediatez es finita. Porque si todos se dedican a la inmediatez, no va a haber evolución. Y todo eso nos lleva a una falta de motivación. ¿Cómo hacemos para que el chico quiera estudiar? ¿Cómo hacemos para que el chico quiera entrenar para jugar al fútbol si lo que quiere es ser titular al primer día y no sabe patear la pelota? Entonces, hasta que no logremos encontrar el foco de decir necesitas saber el porqué, necesitas prepararte, necesitas invertirte, porque
el verdadero futuro, los dueños del mundo van a ser los que sean poseedores de la materia y del conocimiento, y no los usufructuadores de esas cosas, van a seguir con, vamos a la no inversión, no necesito hacer nada, total lo copio, le pido a la IA que me haga el resumen y se acabó. Y ya está. Y el resumen se lo hizo la IA y él no sabe cómo hacer un resumen. Viajar, les encanta viajar, a todos nos gusta viajar, pero para nosotros era un plan B, un plan segundo paso. O sea, recién cuando yo tenía los pies bien firmes en el piso, recién pensaba, bueno, ahora sí puedo viajar. No, ellos no. Viajo y después veo qué pasa. Y seguiré viviendo en la casa de mis padres, o seguiré viviendo con 5 personas juntas, y ya veré. Y si compro casa, compro, y si no compro, no compro. Y así ven que ahí la mayoría de los chicos tienen 30 años, más de 30 y pico de años, y siguen en la casa de los padres. Y no porque los padres no los quieran tener, sino porque no hay una perspectiva para adelante. Pues decís, no, está en la casa de los padres, pero está ahorrando para comprarse una casa. Bueno, está bien. No, se la está patinando. Y ahí está el problema. Amigos virtuales. Esta es una nueva categoría de relación social que existe. Y es muy importante, es muy buena. El problema es que es única o se ha perdido el contacto con el vecino. Yo les aseguro que si les preguntan a sus hijos los nombres de los vecinos, no tienen ni idea. Pero son útiles. A mí me han ayudado mucho. Yo los prólogos de los libros, las posibilidades de ir a distintos lugares a dar las charlas, ha sido gracias a tener amigos virtuales, a generar este espacio. Hay personas que tienen mucha dificultad para conectar socialmente y esto les abre puertas. Es un universo. Uno puede ser amigo de 7.000 millones de personas. ¿Sí? En el concepto no del amigo del Martín Fierro, uno mismo metido en otro cuero, sino del contacto social con otras personas. Son colaborativos. La otra vez en Mendoza, cuando presentaba, le dije que había estado con el Presto hablando del libro, y él me decía que eran muy individualistas los jóvenes. Y le decía que para mí no. Sí son egoístas, pero no son individualistas, son muy colaborativos. Y el ejemplo típico es el volver a mandar un video que te mandaron. Yo hago un video y salió bueno y la gente empieza a viralizarlo. Eso es colaboración. No lo hacen porque quieren colaborar conmigo. Lo hacen porque les gusta y porque ellos quieren que otros vean lo que él manda. Egoísta, pero no individualista, es muy colaborativo. Memoria externa. Este es otro gran problema que dicen, si no tienen el celular no saben nada. Sí, es verdad. Pero nosotros tampoco sabíamos tanto como sabían antes, y menos que antes de antes. Y el ejemplo es, hay una frase de Platón, que él estaba enojado con que la gente estudiase, supiera leer y escribir, porque si sabían leer y escribir, iban a perder la memoria. Eso decía Platón. Entonces, si no hubiéramos sabido escribir y leer, ¿dónde estaríamos? La memoria externa es fantástica, nos amplía y nos amplifica en forma geométrica. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener unos rudimentos y unas bases. No alcanza con saber 250 palabras para escribir en Twitter y se acabó. O sea, tenemos que tener un lenguaje amplio, tenemos que entender las matemáticas, tenemos que entender la dinámica social, la dinámica del mundo. No necesitamos saber todas las capitales del mundo, eso lo podemos buscar, pero saber más o menos dónde está un país, cuál es su historia, cuál es su relación actual, aunque lo sepamos en profundidad, es central para poder entender lo que encontremos. Porque después cuando uno busca, le pide a ChatGPT que le busque algo, y si uno no tiene un poco de contenido, se va a comer cualquier verso. Y les digo, ChatGPT tira cada fruta, pero tremenda. Hay cada cosa que tira pero que no tiene pie ni cabeza. Crean y consumen contenido. También, esto es una gran novedad. Nosotros solamente consumíamos. Hoy un chico crea videos, tiene una cuenta de Instagram. Yo estoy estudiando diseño de videojuegos y mis compañeros hacen juegos, crean juegos que otros chicos juegan y tienen 20 años, 20 y pico de años. El poder crear es una novedad en nuestro ambiente, en nuestra realidad social. Poder crear tan chicos
es algo nuevo y es muy bueno, es muy interesante. Y el mundo de los influencers, que recién el Beto hablaba de eso, y Manuel también hablaba, que me lo hizo notar Débora Kahn, de que tenemos un presidente que era un influencer. El peso de esa nueva figura social es inmensa. Tan grande como era antes un jugador de fútbol, o un actor, un director de cine, un pintor. A mí me gustan los Guns N' Roses. Ahora el influencer ocupa ese espacio, con el mismo peso. Y como les digo, uno llegó a ser presidente, sin partido, sin estructura, sin hacer publicidad. Es muy importante eso y va a afectar mucho a lo largo de la existencia de los próximos años. Multitask, pueden hacer de todo un poco junto a la vez. Uno lo ve, está con el celular, el tele, escuchando música y haciendo la tarea. Eso es cierto y es falso, porque uno no puede focalizar la atención en varias cosas a la vez, no hay forma. Lo que hacen es, les digo como el guiño del auto, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lo hacen rápido, nosotros lo hacemos más lento, ellos lo hacen rápido, entonces parece que están haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Pero necesariamente para prestar atención a una cosa, uno le pierde atención a la otra. No hay forma de hacer las dos. Tecnodependientes, también otra acusación. Si no están con el celular no sirven para nada, son unas bestias. Somos todos tecnodependientes. Si no tuviésemos ahora nosotros internet, no podríamos estar transmitiendo. Si no tuviésemos luz, estaríamos acá a oscuras. Si el hombre de la caverna no hubiera sabido cómo hacer fuego, se hubiera muerto de frío o no hubiera podido espantar a las fieras. La tecnología es fundamental porque es producto de lo único que tenemos nosotros diferencial con el resto de las especies, que es la razón. Es un producto de nuestra razón. Por eso la tecnología es necesaria y todos somos dependientes de la tecnología. ¿Qué cambió? Los cambios tecnológicos, que más o menos hemos estado hablando, cambios filosóficos con la irrupción del posmodernismo como un momento crítico en el desarrollo social, y cambios pedagógicos que, como me gusta decir, han sido pocos y malos. En vez de cambiar el modo de enseñar en cuanto a buscar las herramientas más apropiadas que interesen al alumno, porque yo tengo que hacer interesar cuando hay una comunicación, tenemos un emisor, el mensaje y el receptor. Si yo no hablo en el idioma y en el interés del receptor, la emisión de mi mensaje no llega a ningún lado. Y eso es lo que hay que modificar. Eso no quiere decir que tengo que decirle, vení Juanito, sentate acá en la silla de jefe, yo me siento atrás, todos hablamos igual, no me trates de profesor, llámame Rogelio. No. Cada uno en su papel. Pero entendiendo que hay que cambiar el modo de enseñar. El mensaje tiene que ser el mensaje del amor al saber, el mensaje de aprender, de entender, pero cambiando el modo. No se puede decir que no le voy a enseñar las tablas, o como se ve, no sé si han visto en las pruebas aprender, que el 0%, en las últimas pruebas de aprender, el 0% sacó superado, o sea, 10 o 9. El 0% de Argentina, 0. En matemáticas, 0. Y el 50% insuficiente. Y eso no es un problema de que no hay tecnología, no hay plata, porque antes se enseñaba escribiendo en la tierra los números. No es el problema ese. El problema es que se está cediendo, bueno, aprenderá el curso que viene. En vez de que apruebe de primer grado para pasar a segundo, hacemos un paquete, primero, segundo y tercer grado, a ver en cuarto qué pasa. Y así llegan como llegan a las universidades y demás. Este es otro tema interesante. Se ha perdido un poco el por qué a favor del para qué. O sea, los chicos, vos le decís, che, mirá, ¿por qué no ponete a estudiar estas tablas? Que sea, ¿para qué? No, ¿para qué? Para que puedas multiplicar. Y antes nosotros era más el por qué. Porque 5 por 5 es 25. ¿Por qué? Y el entender el por qué nos da el fundamento para poder seguir para adelante. Porque si no, es utilitarismo. Y no es comprensión, no es aprehensión. Entonces, para poder crecer, necesitamos aprender.
este video, no sé si lo han visto, es muy bueno, no sé si lo vas a poder correr por acá abajo, si vas con el mouse capaz se corre. Bueno. La hija le regala una tablet y en la tablet pica la verdura y le da todo. Entonces, mírenle la cara, el final que el padre le dice, ¿qué pasa? Porque la hija lo mira con los ojos desorbitados, había agarrado el iPad para picar la verdura. Claro, acá hubo un mensaje que no llegó. Va a hablar en distintos idiomas, emisor y receptor, el mensaje fue la tablet. Emisor y receptor hablan distintos idiomas y así no va a haber comunicación. Docentes X, alumnos Z. Hay docentes Y, sí. Pero en general, los que son directivos, los que fijan políticas educativas, los que marcan el camino, son de generación X. Y tenemos grandes diferencias entre nosotros. Nosotros conductistas, constructivistas, conductismo, ¿sí? Leña para que aprenda. ¿Sí? Va a repetir 100 veces. Bueno, ellos son constructivistas y conectivistas. Están permanentemente buscando la respuesta o la solución en el celular. Deductivo e inductivo. Deductivo nos daban la regla y nosotros la aplicamos. Inductivo, bueno, tengo un pato blanco, otro pato blanco, otro pato blanco, los patos son blancos. Ellos no creen en la autoridad, dijimos. Entonces no pueden ser deductivos. Yo no acepto que me digas que 5 por 5 es 25. Esa máxima o esa regla que como deductivo la aplicamos en distintos lados, ellos no la aceptaban. Después, bueno, intuitivo, lenguaje formal lingüístico, amor por nuestra lengua, lenguaje informal iconográfico. Como les digo, estamos en el arte rupestre 3.0. ¿Sí? Emoticones, los stickers, son todo así. ¿Y qué es el problema de eso? Porque está bueno, está piola, es simpático, es entretenido. El problema es que es mucho más ambiguo y es mucho más interpretativo. El lenguaje formal lingüístico es interpretativo, este es mucho más. Entonces el contenido deja de ser menos abstracto y con menos información consciente de lo que se transmite. Cuando uno lo escribe, lo habla, lo encierra en palabras, mientras mejor lo encierre con más palabras y con mayor capacidad de lenguaje, va a dar un mensaje bien claro. En cambio uno manda un emoticón y no sabe si se está riendo de verdad, se ríe de él, se ríe de lo que dijo o de qué. Analítico, nosotros somos absolutamente analíticos, siempre juego con la idea de cuando tenemos un problema en el celular y se lo damos a nuestro hijo, che, resolveme esto, ¿cómo se hace? Y empiezan a hacer pases mágicos arriba de la pantalla y vos le decís, para. ¿Qué apretaste primero? Y después, ¿qué apretaste? En cambio los chicos no, lo ven como un sistema. Y son sintéticos, y a esto me gusta poner de ejemplo, el público se renueva, así que puedo ponerlo de nuevo, los multiversos de las películas ahora, que ponen a Batman con la Cenicienta y la hormiga atómica. Hacen merengue, ¿cierto? Parece que no tienen más iniciativa de aprender a hacer una película nueva. Pero hacen eso, hacen sintético, toman pedazos de cosas y arman algo. Parecido también a lo que era la mitología, ¿cierto? Terminan siendo un minotauro. Pero uno lo ve en todo. Hacen dibujos y ven los dibujos y son mujeres con orejas de gato o cola de gato. Pasa mucho eso. Pensamiento lineal, nosotros una cosa tras de otra, tiene que ver con lo analítico, ¿cierto? Pero paso 1, paso 2. Ellos tienen un pensamiento mosaico, saltan de un lado a otro, lo ven en forma general, por eso es holístico, lo ven a todo y van saltando de una baldosa a otra. Nosotros seguimos el caminito. Como jugábamos al tejo, empezaba el 1, el 2, el 3, bueno, ellos van por cualquier número. Y el hipervínculo, que es la posibilidad de conectar de un lado a otro. Y eso es fantástico. Uno se pierde en eso, ese es el problema, ¿no? Uno va leyendo un texto y sale una palabra en azul así, y la toca y va a otro lugar, y va a otro, y al final, después de 15 minutos, no sabe dónde había empezado uno. Pero la posibilidad de acceder
a todos los conocimientos en paralelos, alternativos, es genial. El problema es que cuando uno se pierde, no sirve, porque pierde foco. Estructurados, absolutamente, como digo yo soy taurino, así que más estructurado que yo no hay, y estos son absolutamente desestructurados. Yo tengo mis compañeritos de carrera y faltan un día para entregar las cosas y no han hecho nada. Nos conectamos por WhatsApp. Yo me pongo nervioso por ellos. No les importa nada. Y es pago, no es gratis, es pago. Y no hacen. Y no les importa. Y no se conectan a las clases. A las clases se conectan mi hijo y yo. Nada más, y el docente, los tres. No, es totalmente desestructurados. Disciplina metodológica. A nosotros se nos enseñó y se nos impuso un método. Y yo creo que ahora lo que hay que pensar un poco es que la disciplina debe ser actitudinal. O sea, debemos generar una actitud disciplinada, que siempre debió ser así, pero ahora más que nunca, porque como el conocimiento no lo imparte el docente, ya lo puede adquirir solo. Lo que necesito es que tenga ese deseo y esa disciplina para adquirirlo. No puedo estar atrás. Antes no se estaba un poco más atrás, ahora no se está atrás. Entonces lo único que puedo hacer es convencerlo de que quiera hacerlo. Y disciplina, que es una palabra que suena horrible, ¿cierto? Porque en el mundo posmodernista, autoridad, disciplina, todo eso es facho, horrible, asco. Bueno, Kant decía que la disciplina es lo que separa a la humanidad de la animalidad. Somos lo que somos porque tenemos una disciplina, por eso nos permite crecer. Todo eso, esas dos columnas tan disruptivas, tan separadas, tan distintas, tienen que coincidir en lo que había dicho el Beto en su momento, en generar pensamiento crítico. Todo el fin mío como docente, como padre, como miembro de la sociedad, es hacer que los chicos tengan pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es el que les va a permitir crecer, el que les va a permitir que no lo engañen. Tan fácil que es engañarlo, uno los ve en la tele por ahí en algunas manifestaciones y les ponen el micrófono y los escucha y dice, por Dios, y su voto vale igual que el de Einstein, ¿no? Entonces, si no logramos generar un pensamiento crítico, todo lo demás no tiene sentido. Todo lo demás no tiene sentido. Y es muy difícil, porque venimos de dos columnas de formas de organizar el pensamiento y de aprender en las antípodas. Entonces es muy complicado poder hacerlo, pero ese es nuestro objetivo. Componente de la educación. La instrucción, que la instrucción es el conocimiento que ya está en las redes. Antes lo dábamos nosotros, ahora está en las redes. El adiestramiento, que viene de hacer diestro, que alguien sea diestro en el manejo de. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ser diestros en el uso de lo que aprendieron en la instrucción. Y después puse filosofía. Acá había puesto adoctrinamiento, otra palabra tremenda, ¿no? Porque está mal usada. A lo que le llamamos adoctrinamiento es el dogma, que es aquello que es indiscutido. La doctrina sí se discute. Entonces, no encontraba una palabra, y esto es lo más cercano que encontré a decir que es amor al saber, eso quiere decir filosofía. Porque la idea es decir, quiero crear un adoctrinamiento, vuelvo a decir, en el apetito del saber. O sea, yo lo que tengo que hacer es que cuando termine la educación, su pase formador por mis manos, un alumno, es que salga con ganas de saber. Yo se los hago a los alumnos siempre, les hago preguntas o les digo cosas raras, a ver qué hacen. Y bueno, tienen ahí la Biblioteca de Alejandría en las manos, contesten, busquen. Para que sepan que tienen que encontrarlo, que no esperen que hacer el clic y yo responda. No, búsquenlo, háganlo ustedes. Y les hago un cuestionario que se llama Kahoot, no sé si lo conocen, es un tipo preguntados, salen preguntas que contestan los alumnos, los divido en grupos, a los que ganan les doy alfajores de premio, algo para entretenerlos, y en las preguntas les pongo
por ejemplo, estoy hablando de hernias, entonces le hago la primera pregunta de hernia y la segunda pregunta es, ¿cuál es el quinto planeta del sistema solar? Y la tercera pregunta vuelvo a hernias. Y la que sigue, ¿en qué año se sancionó la Constitución Nacional? No vale, que se... Y así van. Entonces, mostrarle que hay un universo alrededor del pequeño conocimiento que estamos buscando y que hay que entender el concepto completo. Y amar y decir, che, quiero saber, qué raro, cómo habrá sido. Yo a los residentes también le hago preguntas. Tengo por ahí alguna residente escondida atrás. Y siempre les pregunto, entonces el primer día de entran al quirófano, están todos asustados, así le digo, te voy a hacer algunas preguntas, y ya están pensando que le voy a preguntar anatomía, qué sé yo. ¿Quién fue Julio Verne? Esa es la primera pregunta que le hago. Uno me dijo que no lo sabía porque era de mi edad, casi lo asesino. Y esa es la forma de hacerlo. Vamos con lo que sigue. TIC, técnica de la información y de la comunicación. ¿Algo nuevo? No, viejo, muy viejo. TAC, técnica del aprendizaje y el conocimiento. Técnica del empoderamiento y la participación. Estas son los estadios, ¿sí? El saber, la instrucción, las TAC, que son el adiestramiento, el cómo hacer para adquirir ese saber, y el TEP, cómo hacer para aplicarlo, ¿sí? Estas son las tres etapas. Se hablan de las TIC como si fuesen la gran novedad. A ver, escribir, cuando el hombre de las cavernas dibujaba una batalla, estaba comunicando. O sea, no es nuevo. Vuelvo a lo que había mostrado al principio. Aristóteles ya hablaba de cosas que se hablan ahora como novedades. Y hablar de TIC como novedad no es novedad. Seguimos. Bueno, y unas pequeñas frases más y se termina. Juro. El valor de una educación no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Esto lo dijo Albert Einstein. Más o menos de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Basta de aprender demasiado, hay que aprender, necesitamos unos fundamentos, pero lo más importante es el pensamiento crítico. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Esto es, uno lo lee y dice, esto es de constructivismo firme, seguro es de constructivismo. No, Aristóteles. Entonces, saber por dónde le voy a entrar para que aprenda. No quedarme con la estructura de hacer siempre lo mismo, de la misma forma, decir lo mismo y que me aprendan, que me atiendan, que se adapte el alumno a mí. No, eso ya no va. No quiere decir, vuelvo a decir, que nos volvamos nosotros compañeritos y amiguitos. No, pero hay que encontrar el modo y eso se cambia. Ser autodidacta, estoy convencido, es el único tipo de educación que existe. ¿Alguien sabe quién dijo esto? ¿No? Un patilludo así. Se llama Isaac Asimov. No, Carlitos Menem no, era otro. El Carlos no. Isaac Asimov. No sé si lo conocen, creo que era profesor de química y tiene escrito, ya murió en los 70, esta frase es como de los 70, 500 libros escritos. ¿Sí? Un libro por mes, por 40 años. Las bibliotecas se organizan en 10 tipos de temática. Él escribió en 8 de las 10. Tiene libros de historia de Inglaterra, de ciencia ficción, que es lo que más famoso se hizo, de análisis religioso. Yo no sé cómo hacía, verdaderamente. Yo he escrito 5 y casi me muero. Este escribió 500. Y José Ortega Gasset, autor de La rebelión de las masas, entre otros libros, Los valores éticos también. La rebelión de las masas no es tan bueno como La rebelión de los mansos, pero es recomendable. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Tenemos la suerte de estar parados sobre hombros de gigantes. Entonces tenemos que mirar más lejos e intentar hacer que se suban arriba nuestro, que estamos ya subidos arriba de los otros, quienes nos siguen, para que vean más lejos, para que piensen más en grande. Hoy la educación
como decía, borrón y cuenta nueva, está detonada, pues hay que pensarla de nuevo, de cero, totalmente diferente. Y por último, creo que es la última, Vincent van Gogh, un pintor que seguro al Beto, que le encanta el impresionismo como a mí, postimpresionista, le va a encantar. ¿Qué sería de la vida si no tuviésemos el valor de intentar algo nuevo? Y como decía, la educación está detonada, hay que hacer borrón y cuenta nueva y tenemos que hacer algo nuevo. Creo que es eso todo. Muchas gracias y... La idea es que abran el juego y charlen porque la parte linda es esa. Muchas gracias, Roger. Aquí tenemos presente este micrófono, está disponible para cualquier persona que tenga alguna inquietud para abordar con Roger. Te agradecemos, Roger, realmente es revolucionario cómo lo has presentado. Agradecemos que seas tan generoso con tu conocimiento, aprovecho, ¿no?, para decirlo. Tantos años de investigación, también experiencia en la docencia, así que la tenés muy clara, has vivido y sos parte de este cambio. Yo creo que esto va a ser un puntapié y les puedo ir anticipando una novedad. Seguramente se van a estar enterando próximamente de las redes, a propósito síganos, porque esto posiblemente sea la antesala de un congreso educativo con la idea de esto, ¿no? Revolucionar el sistema por completo. En definitiva, nuestros jóvenes van a tener más y mejores oportunidades siempre que tengan educación. El problema, creo, raíz, si no me equivoco, de la mayoría de los problemas que sufrimos en la actualidad, ¿no? Falta de conocimiento, falta de formación crítica. Si tiene alguna pregunta, por favor. Buenas noches, Roger. Creo que ya te saludé, me parece. Me has dejado pensando en esto. Tenemos que cambiar toda la metodología entonces de las escuelas primarias, secundarias, terciarias, y abordar temas nuevos, porque historia, bueno, la podemos chequear con la IA, pero no hay una intención, me parece, de querer cambiar eso, sino de seguir manteniendo. Tenemos un pizarrón y un docente de hace 500 años atrás que viene, alumnos sentados uno detrás del otro, formando filas, y vemos, está bien, es importante todo, historia, matemática, pero ¿sabes cómo lo veo yo? Que el conocimiento está estancado, historia, matemáticas, filosofía, ¿viste? Pero no hay un enfoque holístico, nunca ha habido, siempre así, ya nos dejan a nosotros que hagamos los cambios. ¿Estás queriendo decir entonces que debemos cambiar primero la currícula de estudio y luego la metodología? Bueno, ya sé que una de tus pasiones es la filosofía, pero vamos a salirnos de ese tema. No es tanto lo que se enseña, que sí hay que irlo adaptando claramente, porque se necesita seguir conociendo los fundamentos. Si no conocemos los fundamentos, lo otro queda en el aire. Uno no puede aprender a multiplicar si no entendió lo que es una suma. Entonces, primero tiene que entender lo que es una suma para después traspolarlo al paso siguiente que la multiplicación, para después traspolarlo al paso siguiente que la potencia. Entonces, para entender potencia y no sacarla solamente con el celular, uno tiene que haber hecho esa escalerita. Claramente, hoy se puede integrar muchísimo más fácil todas las materias, porque hoy tenemos videos, tutoriales, juegos, cosas que se le ocurra en las redes para poder apoyarse. El docente que no se apoya en lo que tiene es entre soberbio y, lo voy a decir en latín, cagón, porque le tiene miedo a lo que hay y no sabe aprovecharlo. Yo cuando doy las clases y llega la parte de anatomía, le digo, véanlo a Coscarelli, que es un médico de Buenos Aires que ha hecho videos de anatomía. Le digo, pues lo explica mucho mejor que yo, vamos a otra parte. No sirve que les hable de eso. Andrés Oppenheimer tiene un libro, se llama Innovar o Morir, creo. No soy muy bueno con los nombres, pero me parece que era así. Y él ahí propone o dice que las escuelas deberían invertir el rol. O sea, los chicos estudiar en la casa y hacer las tareas en la escuela. O sea, venir con el conocimiento, venir con el saber y buscar la aplicación, buscar los por qué, los ida y venida, si eso que se dijo se puede cambiar, si podemos evolucionarlo,
en un diálogo en el colegio, aprovechando el saber del docente, porque el saber del docente ya no es el saber la fecha de la independencia, eso se encuentra ahí, sino es el decir, bueno, pensemos por qué, qué pasó, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en Europa, qué pasaba en Norteamérica, cuáles son los antecedentes, y ahí darle un contenido diferente al saber, porque el saber por saber la fecha no sirve. En medicina, acá está también mi jefe de cátedra, en medicina decirle cuáles son los nombres de las clasificaciones de los tumores de páncreas, ¿para qué me sirve? Me sirve más qué vas a hacer cuando te encuentres con este tumor y por qué, cuáles son tus opciones, qué harías, cuáles son las diferencias en tu contexto social, en otro contexto, si es joven, si es viejo. Esas son las cosas que se pueden enseñar en el aula. Lo otro está en todos lados. Ahora, Rogelio, el tema es la elección de los temas, además, la selección de los temas, porque hoy me parece que a la generación Z no les interesa demasiado saber cuándo fue la independencia de Argentina. Eso está en la inteligencia, pero no lo buscan, digamos. A mí me ha pasado, primer año de la Escuela de Comunicación, ¿no? Estamos hablando de primario, Día de la Independencia, escrito, 53%, 25 de mayo. El día de una de las tragedias, diría Prudencio, más grandes de la República Argentina, porque fue la revolución comunera de los porteños. Esto tendrá que ver también con esta invasión que tenemos, esta falta de federalismo, no lo sé, pero si no hay una orientación en los temas que realmente son importantes, después tenemos que buscarlo. Recién lo veía Aristóteles. Pregunta, ¿quién fue Aristóteles? Primer año de la Escuela de Comunicación. Señalando a un alumno directamente, me dijo una persona muy rica, Aristóteles, ¿no? Y me dice, Onassis no era, o sea, a usted que le gusta la filosofía, si hablamos de pensamiento crítico, evidentemente tenemos que pensar en eso, ¿no? El tema es la selección, además de los temas. O sea, no es lo que a los chicos solamente, me parece, les interesa, porque si no, por mal camino, sino que hay cosas que debemos saber, hay cosas sobre las que tenemos que indagar. Qué bueno sería que entiendan que fue el 25 de mayo, que fue el 9 de julio. No solo no saben muchos cuál es el día de la independencia argentina, sino que además no encuentran diferencia entre una cosa y la otra y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en la selección de los temas me parece que también tiene que, digamos, dentro de la currícula que tiene que haber algunos cambios, pero tendría que haber más investigación, a lo mejor. Yo insisto con este tema, yo soy muy liberal en muchos aspectos, pero insisto con otros temas. Yo me fijo mucho en lo que ocurre en algunos países escandinavos, ¿no? Con la educación. Y hay como una vuelta atrás, ¿eh? Hay como una vuelta atrás. Me quedé con lo que dijo Rebeca Guam. Tiene que haber un límite ético a esto. Me preocupa porque ya lo veo a mis hijos. Vuelve de volver a las raíces. Esto no significa volver hacia atrás todo o dejar de lado la tecnología, pero sí me parece en la selección de temas que tiene que haber, de los temas que son realmente de interés, me parece que tiene, no sé cómo lo ves vos, Rogelio. Bueno, las raíces son los fundamentos. Volvemos a los fundamentos. Es muy importante en todo. O sea, el aprender, el saber cómo se suma, tiene que ver con volver a las fuentes, a los fundamentos. Claro que los temas no los pueden elegir los alumnos. Por lo menos hay ciertos lineamientos que hay que hacerlos. Si después quiere hacer pintura o no, o música o no, bueno, podrá ser discutido. Pero matemática, lengua, historia básica, ciudadanía, salud, esas cosas las tienen que hacer, las tienen que saber, les guste o no les guste, eso está claro. Volvemos al ser que hay que despertar la motivación para que quieran hacer, para que entiendan el gusto y lo lindo que es eso. Con respecto a que no sepan nada de la independencia, por dar un ejemplo, tiene que ver con otro tema que es la pérdida de identidad. Este tema del globalismo, ¿cuál es lo que pasa? Perdemos nuestra identidad nacional. Se habla de que somos ciudadanos del mundo, que suena muy lindo, que está muy bien, pero perdemos nuestra identidad. Y si a eso le sumás que se pierde la identidad familiar,
sea, yo soy López Guillemén, papá, porque como las familias se disgregan, como hay divorcio, como se vuelven a juntar, como se casa 5 veces, además, ya no sabe hijo de quién es, o como el padre, se pierde entonces la identidad nacional, la identidad familiar, y también se pierde con el posmodernismo la identidad más básica que tiene todo ser vivo, que es la sexual, o macho y hembra, es la identidad fundamental de especie, de cualquier especie. Cuando una persona ya no sabe quién es, ni dónde pertenece, es totalmente manejable. Es un cartón blanco, le puedo decir lo que sea. Le puedo decir, vos sos un perro norteamericano o del mundo y no sos dueño de nadie, nadie es tu dueño ni tu tribu. Todo eso está conectado, Entonces, la necesidad de enseñar cosas fundamentales es central. Y entender la historia, no por saber las fechas exactamente, pero entender los porqués, los motivos, y tener 3, 4 fechas en la cabeza, y nada más. Es muy importante. Y la historia argentina es entretenidísima, pero está tan mal enseñada que da pena. Sí. Hay una docente de España que tienen un canal de YouTube que se llama Raíces de Europa. Ella se llama Eva Tobalina y habla de historia antigua. Bueno, le han hecho el canal de YouTube y da clases en un anfiteatro porque se llenan, no da a los alumnos, le da a media España, le da clase. Es brillante y sabe, a ver, Alejandro Magno tiene 10 capítulos de 1 hora para hablar de Alejandro Magno y uno no puede dejar de escucharla. Entonces, los chicos por ahí quieren saber, pero hay que saber reestimularlos, saber meterles la intriga, hacerlos sentirse incómodos por no saber, buscar la forma de que digan, no, bueno, tengo que saber esto, por lo menos para tenerlo contento. Y después que aprenden 2, 3, 4 cosas, empiezan a sentirle el gustito. Hay que enseñarles, elegir qué materias, sin dudas, y ser muy rígido, muy inflexible en el aprendizaje. O sea, en lo que tiene que saber, en los contenidos. Si no sabe sumar, no pasa. No, vamos a ver si aprende el año que viene. No pasa. Y repita hasta que aprenda. Y con vuelvo a decir, con todo el arsenal tecnológico que tenemos de disponibilidad, no me entiende a mí, véalo a Pepito en YouTube o a Juanita, hay 75 opciones. Busque, encuentre la forma, investigue. Por ahí viene, creo. Estamos de acuerdo. Sí, por favor. Bueno, antes que nada, felicitarte, Rogelio, amigo de toda la vida, orgullosa de vos. Y quiero volver al principio de lo que dijo Beto cuando hizo su introducción. Creo que dijo algo así como que había intervenido solo 2 veces en charlas de reforma educativa y 150.000 veces en charlas de paritarias docentes. Yo soy más romántica para el análisis de todas estas cosas, soy abogada, lo pienso desde otro punto de vista, pero no dejo de recordar una película que para mí inolvidable, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos. Y yo creo que acá, más allá de todo lo que se ha dicho, que es totalmente cierto, me pegó mucho esto del autodidacta, porque te sé un autodidacta y yo soy un autodidacta. Creo que el secreto está en esto, en cambiar la cabeza del docente. Muchos son de nuestra generación, muchos otros son más jóvenes y algunos también un poco más viejos. Pero el que te hace amar, el que siente pasión por lo que quiere transmitir y hace de eso un apostolado, donde el alumno puede ser que la hora terminó la hora de clase, pero no se levanta, se queda y admira a su docente como alguien que no solo le está transmitiendo conocimiento, sino que le está transmitiendo una herramienta para crecer hasta que el alumno no se enamore del docente y el docente no logre generar esa empatía y ese vínculo. Vamos a cambiar los contenidos, vamos a estudiar historia, vamos a estudiar geografía, pero no va a cambiar, no va a poder con la inteligencia artificial. Lo único que puede con la inteligencia artificial y marcar un equilibrio, porque ambas cosas son necesarias, es el amor
que a partir de esta nueva generación pongan los docentes haciendo de su tarea noble y loable un apostolado. Yo lo veo por ahí. He tenido durante 31 años la posibilidad de intervenir en muchísimos juicios en el área penal, porque trabajo en tribunal y a eso me dedico, y llama la atención cuando vos convocás un jurado popular, integrado por gente de a pie, gente de la calle, de distintas profesiones y de distintas edades, llama la atención cómo a veces sacan ideas fabulosas solamente del sentido común, del haber crecido en una generación como la nuestra donde nos enseñaron a pensar, a usar la caña y no nos dieron el pescado. Y sin embargo, la frustración más grande una vez, no hace mucho, me la dio una docente de mi edad aproximadamente, una mujer grande, que le explicábamos lo que era un indicio anfibológico, un indicio unívoco, y ella decía, pero no secuestraron el cuchillo. Bueno, pero está filmado en el momento que lo apuñalaba. Ah, bueno, pero si yo no veo el cuchillo secuestrado, yo no puedo votar porque lo condenen. La falta total de sentido común, que es el más común de los sentidos, la falta total de razonamiento, de lógica. La lógica es una herramienta fuertísima que va de la mano con la filosofía y es de gran aprendizaje. Yo creo que lo primero que hay que modificar, no aumentándole el sueldo, sino recategorizándolo en sus fundamentos, es al docente. ¿Ah? Todo el mundo cree, y me voy a remitir brevemente a una historia de la Biblia que conocemos todos, seamos o no seamos cristianos, que es que se habla que Cristo era el hijo de un carpintero y era, bueno, Cristo en realidad era de una clase media en su sociedad y era tectón, y tectón es lo que es un arquitecto, un constructor. Y bueno, además fue filósofo, además fue maestro por excelencia. Vos que hacías la distinción entre un docente y un maestro. Entonces creo que también hay que ser tectón, hay que ser constructor, ideólogo de qué queremos enseñar, a quién y para qué. Pero sin amor nos va a terminar ganando la inteligencia artificial. De cada profesión hay que hacer un apostolado y ese es el gran desafío. Muy bien, Petisa. Gran escritora, que espero que retome la pluma porque escribe muy bien. Dijiste algo que fue que ese docente que te acordabas el nombre y demás, bueno, ese no era un docente, era un maestro. Y ese es el que hay que recuperar, ese personaje, ese individuo. Sin duda, si uno no hace lo que quiere, si no quiere lo que hace, no lo hace bien. Y pasa con la policía, como decía el Beto, o sea, el tema del sentir el deseo, de la vocación, está perdido, está ampliamente perdido. Y es un problema muy severo. Ayer me hablaban de una radio Verá y justamente les decía esto de que estabas nombrando vos, de que lo primero que va a haber que cambiar son los docentes. Yo siempre pensaba, bueno, hay que cambiar primero jardín de infantes, primaria, pero el tema es cómo lo cambias si el docente no sirve. Es medio un sinfín, ¿no? Pero bueno, creo que lo primero que hay que intentar es de alguna forma marcar la diferencia en los docentes para que comiencen ellos a educar diferente. Sí. El borrón y cuenta nueva, en el nuevo contrato social es como que tiene que haber un revival de todo, ¿no? Que los jueces vuelvan a rendir para ser jueces y que los docentes vuelvan a rendir para ser docentes y que los policías, digamos, estamos mal, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber. Sí. Disculpa, Beto, ¿tenemos tiempo para una preguntita más, Roger, Beto? Sí. Ahora, algunas cositas que quería considerar acerca de lo que es el conocimiento. Primero de todo, yo quiero marcar esto, que el conocimiento, ¿se escucha, no? Sí. Que el conocimiento no es, no es lo que está, por ejemplo, en una computadora o lo que uno puede lograr a través, ¿no es cierto?, de un medio, ¿no es cierto?, como puede ser hoy en día que se consigue en forma virtual. El conocimiento uno lo tiene que, para internalizarlo, tiene que haber un proceso interno, sí o sí.
Es decir, uno tiene que saber manejar un dato. ¿No es cierto? Eso en primer lugar. Segundo, ¿no es cierto?, que hoy, por ejemplo, ¿qué se busca más que todo en la educación en los chicos? Que la clase sea entretenida, que el chico esté entretenido. Y etimológicamente, ¿no sé, el entretenerse, divertirse, entretenido o divertirse, etimológicamente significa apartarse, es decir, vivir ajeno a la realidad. Es un poco, ¿no es cierto?, o desviar un poquito, ¿no?, el mundo que uno vive como para tomarse un descanso, ¿no es cierto?, el concepto de divertirse. Entonces, ¿qué pasa? Esta forma de vivir, ¿no?, un poco, ¿no es cierto?, de parte de los jóvenes, ¿qué pasa? Vive el momento, vive la coyuntura, directamente la coyuntura. Entonces no ve todo lo que son los procesos, que un poco lo que vos remarcabas hoy, ¿no es cierto?, en uno de los dichos, ¿no es cierto?, que se viera. Es decir, se mira el hoy y no y todo el camino. Y un poco yo creo que es lo que quería remarcar. Y otra cosa que también quería remarcar también, que cuando uno, por ejemplo, enseña, no es lo mismo, por ejemplo, enseñarlo todo lo que es matemática, física, por ejemplo, con lo que es todo lo que son, ¿no es cierto?, las ciencias sociales. Las ciencias sociales es muy susceptible, ¿no es cierto?, a la subjetividad. Hay ciencias que no. Como por ejemplo la matemática. En la matemática uno tiene que aprender a veces, muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo de chico, cuando yo hacía la primaria en la escuela rural, me acuerdo que después seguí ingeniería debido a eso, aprendí el algoritmo, por ejemplo, cuál era el proceso. Y yo creo que un poco de lo que se ha perdido hoy muchísimo es eso, el proceso. Así que es un poco lo que quería remarcar acerca de lo que estamos hablando. Bueno, es más o menos lo que hablábamos cuando puse tic, tac, ¿cierto? Para alcanzar el conocimiento hay que pasar todos esos pasos. La instrucción, el adiestramiento y la sabiduría, como la filosofía como forma de entender las cosas. Entonces, cuando uno completa ese círculo, ¿qué es lo que estás diciendo? Alcanza el conocimiento. Si no, está informado. Si solamente la TIC, está informado, pero no entiende lo que está diciendo. ¿Sí? Sarmiento, una vuelta discutía con un ganadero, creo que era un ganadero, y discutía, en un momento dice, es imposible saber más y entender menos acerca de un tema. Y pasa eso mucho hoy con las redes y con toda la información que hay, que la gente sabe cosas, pero no las entiende. No entiende de qué se trata, se queda solamente con la TIC. Aquí tenemos otra consulta, Roger. Hacemos esta más y una más, a vos, Joaquín, que me pediste. ¿Cuánto más tenemos, Roger, tiempo? ¿Tranquilo? Vamos. Tratemos de ser breve. Sí. Muchas gracias. Bueno, Rogelio, te quería preguntar, fundamentalmente, creo que se está hablando de una era etérea. Y vos hablas de que cuando la generación Z, junto con la generación X, pueden converger en el pensamiento crítico, ¿verdad? Hay otros pensadores como Edgar Morin, que habla del pensamiento complejo, o Zygmunt Bauman, que habla del pensamiento líquido, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esa generación X acercarse a la generación Z? Porque creo que tiene, cuando vos decís borrón, es el pensamiento de la generación X, y cuenta nueva sería cómo acercarse, me parece, a ese alumno, sujeto, etcétera, etcétera. Pero también quería felicitarte por tu exposición y también te leeré tu libro. Muchas gracias, bien eso. Hay que financiar esto. El punto, bueno, la modernidad líquida para mí es un pecado, conceptualmente. Estoy absolutamente en contra. Porque si no existe una realidad abstracta absoluta, no es posible nada. Vamos por parte. Por ejemplo, dicen,
esta es mi verdad, o la verdad es relativa. Cuando uno piensa que la verdad es relativa, cualquier cosa puede ser verdad y la mentira deja de existir. Si la verdad es relativa y yo digo que esto es un elefante, ¿quién puede decirme que no, si es relativa? Entonces la mentira no existe. Eso no quiere decir que seamos dueños de la verdad absoluta, porque para eso tendríamos que ser omniscientes, y no lo somos. Pero sí nos tenemos que ir acercando. Nuestra tarea es acercarnos a eso. Vamos a tener verdades relativas, provisorias, que en ese aspecto, ¿cómo se llama? Karl Popper habla de la verdad provisoria, y a mí me parece un concepto central, fantástico. Esto es lo que por ahora entendemos como verdad. La vamos a seguir sometiendo a prueba, pero esta es por ahora la verdad. La realidad líquida, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que es uno que es medio hombre pez y se enamora de una chica. Precisamente busca indagar en eso, es decir, acá no importa, acá todo vale, acá no hay una única verdad, ¿cierto? No, sí hay una única verdad. Podemos tener distintas interpretaciones, podemos llegar a distintas formas, pero la verdad es una. Y con respecto... No, es que yo creo en el pensamiento crítico, en un pensamiento crítico pero enfocado, y no que todo vale lo mismo. Hay cosas que valen y otras que no. Porque si todo vale lo mismo, yo tengo que respetar a los caníbales. O sea, tengo que respetar el canibalismo. Porque yo a los caníbales, si el que va a hacer la cena está de acuerdo, los respeto. No lo comparto. Entonces, el canibalismo no lo comparto. Si ellos están de acuerdo, bueno, vaya allá. Porque si todo vale, entonces dejemos que le sigan pegando y apedreando a las mujeres en Oriente, en Medio Oriente, porque todo vale. Entonces uno dice, bueno, si la mujer está de acuerdo con eso, en el momento de firmar su contrato social, está de acuerdo con eso, no creo, pero pongamos que estuviese de acuerdo, bueno, pero no comparto esa idea. Y no lo voy a tomar como una verdad válida. Yo, con borrón y cuenta nueva, más que borrar en lo que se enseñaba, es borrar el sistema. Hay una foto, el Beto la ha visto, pongo 2 fotos superpuestas de aulas de 100 años de diferencia y son idénticas. La única diferencia es que en la más antigua tiene una lámina y en la otra tiene un PowerPoint, pero es exactamente la misma estructura. Entonces sí creo que hay que pensar una modificación en la estructura, en la forma. La educación está detonada, entonces solo tenemos que construir, no tenemos que romper nada. ¿Sí? De ese lado lo veo yo, borrón, cuenta nueva. Aquí tenemos otra consulta de un joven. Generación Z, creo. 2004, hablando de eso, 21 años. Bueno, concuerdo con el pensamiento crítico y se me viene a la cabeza la obra de Immanuel Kant, que es de Ilustración, cuando hace ese discurso y principalmente el fragmento pensar por sí mismo. La idea de pensamiento crítico me encanta, pero ¿cómo sentamos las bases? ¿Cómo aprendemos a aprender? Pregunta fácil, ¿sí? De alguien que lee Kant, claro, si no, no. Muchos compañeros tuyos leen Kant. Bueno. No, pero voy a eso. O sea, antes a nosotros, aunque sea porque nos ponían la espada en el cuello, lo teníamos que hacer. Hoy no existe eso. Y está buenísimo que lo hagas sin que sea obligatorio. ¿Cómo aprender a aprender? Y no tengo la respuesta. Yo en el libro, y el Beto puede leerlo, yo empiezo diciendo, este libro tiene un fin, pero no tiene fin. O sea, tiene un fin porque se termina, pero no tiene fin porque esto no tiene forma de terminarlo. Yo creo que el desarrollar el pensamiento lógico, como hablaba Xaviera, el pensamiento lógico, tanto matemático como filosófico, porque el pensamiento lógico matemático nos da orden y el filosófico nos da las deducciones. Entonces, por ejemplo, dicen no saben leer los chicos, por ahí no saben leer de mecánica de leer y por ahí no saben entender lo que leen.
Ambas cosas. Claro, pero uno depende de una cosa y otro de otra, no son separadas. O sea, las matemáticas, aprender matemáticas no sirve solo para matemáticas. No hay una sola forma, y no hay una sola forma de enseñar. Entonces, hay que aprender, buscarle la vuelta, buscar qué cosas tiene interés uno, con quién entiende o con quién no entiende. Les pasa, todos buscan un tutorial y no entiende qué está diciendo y busca otro hasta que encuentra el cual le enseña. No hay una respuesta única, para nada, lamentablemente. Aquí tenemos otra consulta, Roger. Hola, Rogelio. Buenas noches. En la presentación hablaron de los mejores promedios deberían ser los educadores. Yo creo que a eso le faltaría vocación. No los mejores promedios son los indicados para enseñar. Es como una aseveración. Después, esta charla que se ha generado está englobando todo el sistema y calculo yo que cada uno de los niveles tiene su propia problemática. Esto, en consecuencia, tiene lecturas diferentes y debería ser analizado de forma particular unas de otras. Después, lo que se está obviando, y me parece fundamental, son las etapas evolutivas del individuo, desde el desarrollo mental que cada uno tiene, y que esto está muy ligado al pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo lleva al individuo a que compare lo que tiene más próximo con lo que se le está ofreciendo. Entonces, creo que es fundamental hacer hincapié en ese aspecto para poder desarrollar estas ideas y estas sugerencias que está realizando. Bueno, es la primera vez que te escucho. Te quiero hacer acordar que en una oportunidad me corregiste un proyecto que hablaba de derechos humanos y de discapacidad. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecértelo. No, por favor, un gusto y bueno, cuando uno puede hacer algo, de mil amores. Sí, indudablemente hay un desarrollo y una escala a medida. No le voy a pedir a un chico de primer grado que me haga un análisis de pensamiento crítico porque no va a poder. Lo voy a poder hacer en cosas muy básicas para que empiece a entender de qué se trata. Es un proceso, sin dudas. El aprendizaje es un proceso y un proceso sin fin, porque lo vamos a seguir haciendo a lo largo de nuestra vida hasta que muramos. Eso está claro. Cada espacio tiene su problemática, sin dudas, pero necesitarían no un libro, 5 enciclopedias para poder escribir de eso, de temas que ni siquiera lo sé. O sea, es tan grande el problema que para mí es inabarcable. Lo que uno intenta al menos es dar un primer pantallazo y un zamarreo, es decir, bueno, a ver, ¿y esto qué? Y de ahí en adelante seguiremos. Pero, ¿y esto qué? Esta es nuestra situación, de acá venimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Sí? Dale. El último mensaje, lo último que leemos es un poco contradictorio con respecto a esto de que en la currícula la música o el arte sean probablemente excluidos como una alternativa, cuando en realidad enseñar desde el amor es medio como difícil hacerlo desde la matemática, si no están nuestros expositores que históricamente han expuesto en su tiempo a través del arte que se ha vivenciado, que es lo que ha importado en su momento. A mí me encanta el arte. O sea, y yo dije, no sé si verdaderamente lo sacaría, pero habría que verlo. La música tiene relación directa con las matemáticas. Pitágoras es quien ve cómo se hacen las notas de acuerdo a dividir las cuerdas por la mitad, e incluso la utiliza en una batalla para distraer al enemigo. Tiene que ver con la pintura. El número phi, el número Fidias, el número del áurico,
tiene que ver con las grandes obras de arte, e incluso el hombre de Vitruvio tiene relación con la cuadratura del círculo y las proporciones de la divina proporción. O sea, está en todo. Sin duda, lograr hacer que amen el arte es muy bueno y tiene que ser voluntario, como decía Borges, y hacer que lo amen. Pero quizás no como una currícula, como una materia, sino desde otro lado, para evitar de que vean un mamarracho que le dicen cuadro y que crean que es arte, o una banana pegada con una cinta en una pared y le dicen que es arte, ¿cierto? O música, como se escucha por ahí, que por Dios, sonidos guturales, entonces, y no hablo de un estilo en particular, pero realmente no tiene ni pie ni cabeza, o sea, ni siquiera es hablar de un estilo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la importancia del arte. Roger Scruton, un filósofo inglés, murió hace 2 o 3 años, tiene un libro que se llama La importancia de la belleza, y es apasionante, es hermoso. Entonces esas cosas sí creo que son importantes. Lo que pasa es que quizás no desde el lado de la currícula de la obligatoriedad, sino del despertar el interés. Bueno, hola, Rogelio. Y cerramos el kiosco. Estamos. Está la pata lista para comer. Felicidades, querido. Mira, tuve una discusión en días pasados por una persona que me dijo: Estados Unidos fue con el caza B-2 y bombardeó Irán, y yo lo corté al instante y le dije: no, el bombardero B-2. Entonces el tipo me mostró una nota de Infobae y me dice: el caza B-2. No, no es un caza, es un bombardero. Digo, ¿qué pasa si yo busco esto en internet? ¿Y qué pasa si busco otra cosa? Y busqué en YouTube RCP. Vi varios ejemplos de RCP, varios de los cuales fueron muy prácticos para matar a una persona. Entonces, claro, uno dice la importancia del contenido que encuentra en estos lugares. Me puse a revisar un poco para atrás y hay investigaciones que muestran que desde que este tipo de contenido se puede subir libremente, aumentó exponencialmente, por ejemplo, el terraplanismo, los que dicen que atrás de la Antártida están los extraterrestres y bueno, todo, no te voy a decir todas las cosas que hay. Ahora la pregunta es, si a mí me pueden decir alcohol cero para manejar, o acá adentro no puedo fumar o no puedo vender droga, ¿se puede contener el contenido de estas redes para que la gente, sobre todo los más jóvenes, no estén tan expuestos a todo esto que hay? Gracias. No se puede, y tampoco creo que fuese prudente. Como tampoco estoy de acuerdo con las restricciones, como las que nombraste de alcoholemia cero, porque me parece un despropósito. Más vale el que esté con arriba de 0,4, que es lo que se usa internacionalmente, asesinalo, sacale 75 puntos y carné de por vida. ¿Está? Pero darle la libertad de que se equivoque. O ponerle el azúcar en la mesa, porque parece que somos idiotas, no tenemos que tener el azúcar, no parece que nos muramos de diabetes. Bueno, tenemos que empezar a ser más adultos. Y eso vuelve con el pensamiento crítico. O sea, tenemos que desarrollar la capacidad de las personas para tomar sus decisiones. La vida en libertad implica elecciones y tu derecho a equivocarte. Pagás ese derecho a equivocarte, pero tenés que tener ese derecho. Yo antes de terminar, me aludió ayer el amigo con respecto a lo que dije de la docencia, de los docentes en los países, en algunos países escandinavos, para ser doctores en educación, etcétera, etcétera. Obviamente que la vocación es lo primero. O sea, lo doy vuelta. Si yo quiero ser docente, tengo que esforzarme para tener muy buenas calificaciones, porque si no, no voy a poder ser docente. Si tengo vocación de ser docente, debo esforzarme para tener buenas calificaciones, porque si tengo más estoy afuera. Me parece que eso es fundamental. Y con respecto al tema del arte, yo no estoy de acuerdo contigo, tampoco. Yo arrancaba mis clases de entrenamiento en la escuela de comunicación leyendo poesías. Y hasta que me miraban como un tarado, ¿no? Diciendo, este tipo está totalmente loco. Tercera clase, viene uno y me dice, ¿para qué lee poesías? Le digo, pregúntaselo a la inteligencia artificial. ¿Para qué sirve la poesía?
me vino con 5 páginas, ¿no? Como si hubiera hecho un trabajo práctico sacado de la inteligencia artificial. Le digo, hasta la inteligencia artificial te está desburrando de para qué sirve la poesía. Pero los chicos no leen poesía, porque vamos en este movimiento pendular argentino, ¿no? Que vamos de un extremo al otro continuamente, dejando de lado un montón de cosas en el medio, ¿no? Entonces, aquellos que fuimos educados con la educación enciclopedista, pero yo no he tenido que ir al psicólogo porque me hayan enseñado en 3er grado mi maestra una poesía de Lugones que recuerdo, la casita del hornero tiene sala y tiene alcoba y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. En la sala muy orondo el padre guarda la puerta con su camisa entreabierta sobre su buche redondo y termina diciendo: allá si el barro está hablando canto con gozo sincero, yo quisiera ser hornero y hacer mi casa cantando. Le dije esto a este chico y le dije, ¿sabes qué te está enseñando a pensar? Esto habla de la cultura del esfuerzo y del trabajo, de ser ordenado, de tener sala, alcoba, limpia está con todo esmero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi casa cantando. No el plan viejo, poné ladrillo sobre ladrillo, hacé tu casa, ese esfuerzo que hiciste le va a dar el valor que realmente tu casa tiene. Cuánta enseñanza hay en la poesía también y por ahí la dejamos de lado. Ha sido un gustazo, Rogelio López Guillemén. También este aplauso va al Beto, un privilegio que haya venido, Beto. Beto, por favor, no se vayan, que tenemos un ágape aquí preparado aquí al fondo de la casa, de la casona, y los invitamos a que sigan formando parte de la Fundación Liberar, que sigamos dando la batalla cultural. Allá al fondo están los libros de Roger, aprovechense también para quedarse un ratito más y poder tener autografía su copia. Y por favor, los invitamos a seguir dando la batalla cultural, ¿ok? En esta fundación somos todos profesionales, están más que bienvenidos para defender nuestros valores fundamentales, vida, libertad y propiedad. Buenas noches. Una cosita.